espero que esta plática con ustedes los convenza de la importancia de vacunar a nuestros niños prematuros en tiempo y forma. Las vacunas en general son consideradas como una de las estrategias de salud pública que mayor impacto han tenido, mayor beneficio en este aspecto. De hecho, se sabe que las vacunas mejoran la sobrevida, la calidad de vida, la productividad y las riquezas de las naciones. La poliomielitis era una de las principales causas de discapacidad en el mundo. De los años ganados de vida, al menos 15 son atribuidos a las vacunas. Y vean estados, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que las vacunas previenen alrededor de 43,000 muertes prematuras, se ahorran 13.5 billones de costos directos por corte de nacimiento y le ahorran a la sociedad cerca de 70 billones. A veces dicen es que no hay dinero para invertir para la vacunación. Siempre es menos cara invertir en la prevención y las vacunas no deben de ser considerados como un gasto, sino como una inversión con frutos a corto y mediano plazo. ¿Qué es lo que le sucede al recién nacido de pretérmino? Que tiene desde los mecanismos de defensa locales disminuidos, lo que lo hace más susceptible a las infecciones, por ejemplo, la queratinización, que se desarrolla entre las 32 y 34 semanas de edad gestacional y termina 2 semanas después del parto. Es una de las barreras más importantes para la infección. Si nos vamos también al sistema inmune innato, obviamente hay una inmadurez en los recién nacidos que es más marcada en el recién nacido prematuro. Y definitivamente el recién nacido muy prematuro tiene deficiencia en IgG. Si bien la inmunoglobulina IgG empieza su paso desde la 17ª semana, es en el último trimestre cuando la transmisión pasiva de anticuerpos es más activa. Por lo tanto, es el principal mecanismo de defensa, la transmisión pasiva de anticuerpos que tiene el producto es el principal mecanismo de defensa para las infecciones. De tal manera que la respuesta de anticuerpos está en relación a la edad cronológica, a la edad gestacional y al peso del niño. El recién nacido prematuro, por lo tanto, es el niño que tiene más susceptibilidad a adquirir infecciones del medio ambiente de su comunidad. Si la mayoría de estos niños están internados, entonces del hospital, pero no solo infecciones que son comunes a otros chiquitos, sino también infecciones que son prevenibles por vacunación. De aquí la importancia de vacunar. A pesar de que el recién nacido prematuro tiene un mayor riesgo de infectarse, el recién nacido prematuro tiene una cobertura de vacunación mucho menor cuando se compara con el recién nacido de término. Y en la literatura, algunos han reportado que, por ejemplo, un recién nacido prematuro menor de 1,500 gramos tiene 15% menos oportunidades de ser vacunado en tiempo que un recién nacido de término. Y si el niño es de muy bajo peso, esto se incrementa prácticamente al doble. ¿Cuáles son las barreras que impiden que un niño prematuro se vacune en tiempo? Primero, porque se considera que a lo mejor la respuesta inmune no es la más adecuada, el niño puede tener hospitalizaciones prolongadas, el personal de salud puede desconocer que un niño prematuro se debe de vacunar como cualquier niño de término en términos generales. A los papás los ven chiquitos y a lo mejor les da miedo que ese niño reciba muchos inmunógenos. Entonces, de aquí la importancia de la capacitación del personal de salud, ya que los padres habitualmente vacunan a sus niños dependiendo de la orientación del médico en más del 80% de los casos. Eso es el estímulo más importante para que un padre tenga un esquema completo para su niño.
Finalmente, en base a esto, las dosis, los intervalos y el calendario de vacunación en un niño prematuro, ese es el mensaje más importante, debe de ser prácticamente igual al de un niño de término. Ahora, ¿qué vacunas le voy a dar al niño prematuro? Todas las que debe de recibir un niño de término: BCG, DTaP, polio parenteral, hemófilus, hepatitis B, la vacuna antineumocóxica y contra rotavirus. En relación a la vacuna de BCG, en nuestro país se pone en forma rutinaria. La Organización Mundial de la Salud considera que se debe de poner en aquellos países en donde la incidencia de tuberculosis, la prevalencia es del 5%. México en la actualidad es considerado de incidencia intermedia a nivel global, con 15.5 por 100,000 habitantes. Sin embargo, en el país hay áreas en donde la endemicidad es alta y hay áreas en donde la endemicidad es baja. Y de hecho, pues en México todos sabemos que es un país endémico de tuberculosis. Por lo tanto, en nuestro país, si bien la eficacia de la vacuna contra la tuberculosis varía entre un 65 y 85% para las formas graves de la enfermedad meningitis o la forma miliar, finalmente es en el momento actual del único recurso con el que contamos para prevenir esta enfermedad. Por lo tanto, todos los niños se deben de vacunar. La lactancia materna es un punto en donde nosotros podemos incidir y nuestra obligación es fomentar el uso de la lactancia materna. Desafortunadamente, algunos prematuros no pueden ser alimentados y entonces las desventajas, esa inmadurez inmunológica más acentuada en el prematuro, pues no es susceptible de tener a veces la ventaja de la alimentación materna. En México, la cobertura de vacunación contra BCG es de las más altas y es de alrededor del 98%. Está muy discutido, sobre todo los inmunólogos dicen que si es mejor poner la BCG al nacimiento o ponerla después de los 3 o 6 o 9 meses de edad, en donde la respuesta inmune, porque es una enfermedad mediada por inmunidad celular fundamentalmente, es mejor y la presentación de antígeno y todo. La verdad es que han hecho estudios en donde sí la respuesta al PPD en niños prematuros o de bajo peso es menor cuando se comparan con niños de término y de peso mayor a 2 kilogramos. No ha habido diferencia en aquellos niños de 2 kilos o de 3 kilos. Ahora, la respuesta al PPD tampoco es un parámetro que diga que tiene una mejor protección contra BCG, porque si nosotros agarramos una cohorte de recién nacidos vacunados y les ponemos PPD al año, niños de término, solamente el 50% de esos niños es PPD positivo. Entonces, la presencia de un PPD positivo no necesariamente correlaciona con una mejor protección para BCG. Igual, el 15% de los niños vacunados con BCG no desarrollan cicatriz. Eso tampoco implica que el que no desarrolla cicatriz por BCG, que es la minoría, va a tener menos protección contra la enfermedad sistémica de tuberculosis. Lo que se recomienda ahorita es que el niño sí tenga 35 semanas de edad corregida para aplicar la vacuna de BCG. En relación de la vacuna de hepatitis B que se pone al nacimiento, en México es considerado en términos generales como un país de endemicidad baja. ¿Eso qué significa? Que el 2% de la población tiene antígeno de superficie positivo. Entonces, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para disminuir la incidencia, la transmisión vertical de hepatitis es aplicar la vacuna contra hepatitis B a todo recién nacido. ¿Qué pasa con el niño recién nacido en donde, como en México, no se conoce el estado de antígeno de superficie en la madre? ¿Por qué no se hace en forma de tamizaje rutinario? Porque en México nacen por lo menos 2.200.000 niños al año. Entonces eso pues a veces no es costo-beneficio.
Entonces, lo que se hace, si el niño pesa más de 2 kilogramos, se aplica la vacuna de hepatitis B al nacimiento. Si pesa menos de 2 kilos, también se aplica al nacimiento. ¿Y qué debemos de hacer? Pues la determinación del estado del antígeno de superficie en la madre. Si por alguna razón no se hace, ¿qué es lo que debemos? Debemos de continuar con el esquema. Idóneamente se debe de poner gamaglobulina, que en nuestro país no hay, pero se recomienda que en menos de 2 kilogramos se ponga en las primeras 12 horas junto con la vacuna, y en un niño mayor de este peso hasta los 7 días posteriores al nacimiento pudiéramos aplicarla. Lo importante de esta lámina es que si el niño tiene más de 2 kilogramos, debe recibir sus 3 dosis de vacuna contra hepatitis B. Si el niño es vacunado con un peso menor de 2 kilos al nacimiento, esa vacuna no cuenta y se le ponen 3 dosis adicionales. ¿Por qué es importante evitar la transmisión perinatal? Porque, bueno, es importante evitar cualquier enfermedad que sea susceptible de ser prevenible por vacunación, pero además fíjense en lo importante de esto. Si un niño adquiere hepatitis B vía transmisión vertical, tiene entre 70 y hasta 90% de posibilidades de irse a hepatitis crónica, a diferencia de lo que sucede cuando la hepatitis B se adquiere en edades posteriores. ¿Y qué ha pasado en nuestro país? Este es el número de casos, este es el número de dosis, y vean aquí, la vacuna se implementó en el esquema rutinario de vacunación en 1998, con una disminución muy significativa del número de casos en menores de 5 años, de los cuales probablemente la gran mayoría correspondieron a transmisión vertical. Y si bien la hepatitis B solo constituye un porcentaje pequeño en menores de 5 años, cuando lo comparamos con adultos, finalmente es una causa de enfermedad y es una causa de muerte. Y vean ustedes la disminución de la mortalidad después de la aplicación rutinaria con vacuna contra hepatitis B en nuestro país. Otra de las patologías que le afecta al niño en cualquier edad, pero es más frecuente indudablemente en el niño menor de 1 año, es pertusis. Los datos reportados en la literatura sugieren que de los niños que fallecen por pertusis, el 29% es en recién nacidos prematuros de menos de 35 semanas de edad gestacional. En México no se ha podido documentar realmente un resurgimiento de la enfermedad como se ha publicado en otros países industrializados, incluyendo Estados Unidos, en donde en los últimos decenios se ha observado un mayor número de casos con afección, si bien en el primer año de la vida, con un desplazamiento también a afectar a adolescentes y adultos jóvenes. Estudios similares encuentran resultados iguales en Europa, pero en México en los últimos años pues sí ha habido un repunte, pero no necesariamente, el consenso general es que no necesariamente corresponde a un resurgimiento, sino que probablemente se deba a que estamos más conscientes, mejoras en la vigilancia epidemiológica y algo muy importante. Vean, por ejemplo, es una enfermedad subestimada, la tosferina. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud considera que nosotros detectamos aproximadamente el 30% de los casos. En México está como síndrome quecoleucoide, que son estos probables, y vean los casos confirmados. En el 2012, 752, pero ¿cómo se confirman? Se confirmaban esos casos únicamente por cultivo, y el cultivo es positivo ya en el periodo paroxístico en menos del 10% de los casos. Entonces, eso nos da una idea del subregistro que existe en esta enfermedad de pertusis. Algo que es muy importante es que la gente piensa que ya no hay tosferina, y finalmente hay, y es una causa de morbilidad y una causa de mortalidad. Vean, por ejemplo, el grupo más afectado es el menor de 1 año,
principalmente el menor de 6, pero el mayor impacto de mortalidad y hospitalización es en el menor de 3 meses. En la literatura se refiere a una mortalidad de 2% cuando mucho. Estos son los datos del Instituto Nacional de Pediatría, del doctor De Colza y la doctora Saltijeral, de ese grupo en donde utilizaron la PCR para diagnóstico de Bordetella pertussis. Y vean lo importante de esta gráfica: ningún cultivo del grupo de niños estudiados fue positivo, y por PCR el 75% de esos niños que ingresaron con diagnóstico de síndrome coqueluchoide fue positivo a Bordetella pertussis. Estos trabajos sentaron las bases pero apoyaron definitivamente que en México a partir del 2012 se utilice la PCR en el INDRE como método diagnóstico para la enfermedad de tosferina. Y vean la mortalidad tan alta, prácticamente 6%, la gran mayoría fueron niños de 3 meses y fueron secundarias a pertussis maligna, en donde hay hiperleucocitosis. De hecho, había niños con 80,000 leucos que llegaron referidos al instituto como leucemias congénitas. El recién nacido hace apneas y es su única manifestación, entonces no es fácil que los médicos pensemos en Bordetella. Es bien sabido que el niño prematuro, fundamentalmente el menor de 31 semanas, produce menos anticuerpos. Sin embargo, produce menos anticuerpos a veces en la primera, en la segunda, depende del inmunógeno, pero en la tercera dosis, dependiendo de la vacuna, habitualmente tiene títulos de anticuerpos que son muy similares a las del niño de término. Y algo que es fundamental es que el niño menor de 3 meses tiene mucho chance de morir. ¿En qué podemos intervenir nosotros? Sabemos que para que un niño esté completamente inmunizado contra tosferina, requiere el esquema primario de 3 dosis más los 2 refuerzos, entre 12 y 18 meses y a los 4 o 6 años. Eso podemos decir que el niño está bien protegido contra la enfermedad de tosferina. Sin embargo, un niño que recibe una dosis, ese niño tiene menos riesgo de fallecer. Esto es importantísimo. Le puede dar tosferina porque la eficacia de la vacuna es de aproximadamente el 50%, pero ahí le estamos permitiendo que el niño tenga menos riesgo de fallecer o de tener alguna secuela. Las vacunas en términos generales son muy bien toleradas. Los eventos adversos habitualmente son de tipo local. Probablemente las vacunas que más se han asociado a efectos, sobre todo cardiopulmonares, es la vacuna de células completas contra pertussis. En la literatura se reporta que el 8.4% de los niños prematuros de muy bajo peso pueden hacer apneas acompañada de bradicardia, y algunos autores sugieren que esta cifra puede ser hasta del 12%. Habitualmente se presenta en los primeros 3 días post-vacunación. Sin embargo, el consenso general es de que aunque el niño sea prematuro, de muy bajo peso, como quieran, no se debe de posponer la vacunación. El dejar expuesto al niño a una enfermedad que puede ser potencialmente mortal no está permitido. ¿Cuáles son las estrategias? Porque finalmente pertussis se puede adquirir desde el nacimiento en cualquier momento de la vida. En la Secretaría de Salud, en el 2009 hubo un brote en Nuevo León y Tamaulipas donde fallecieron 44 niños menores de 6 meses. En 28 se pudo documentar por cultivo pertussis, entonces se implantó lo que se llama esquema acelerado, que es vacunar a los niños a partir de las 6 semanas de vida. Los datos en la literatura sugieren que la respuesta inmunológica es muy similar. En la actualidad eso se utiliza únicamente cuando hay brotes. La enfermedad de pertussis es una enfermedad cíclica.
con brotes epidémicos entre 3 o 5 años. Entonces, que como personal de salud, ¿qué es lo importante? No posponer con falsas contraindicaciones la aplicación de una vacuna. Hay niños que llegan a su centro de salud y tienen un poco de catarro o diarrea y se les pospone la vacuna. A lo mejor esa mamá no regresa en 2 semanas o en un mes porque no puede, o la razón que ustedes quieran. En México, la cobertura de vacunación en el primer año de la vida sí es superior al 90%. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos hay retraso en la vacunación. El niño no se vacuna a los 2 meses, se vacuna la primera dosis a las 3. Estamos dejando una ventana, una pérdida de oportunidad para evitar que estos niños se enfermen. ¿Qué otras estrategias se han seguido? La estrategia Capullo, que consiste en vacunar a la madre y a los que conviven con el niño. Si yo estoy vacunada, pues a mi bebé, bueno, a mis nietos ya no les puedo transmitir la enfermedad, pero tardan alrededor de 15 días en levantar anticuerpos. La otra es que México pues, no es comparable con otros países porque nuestros convivientes, nuestras familias a veces son muy numerosas. Vive la tía, la abuelita, el primo, el hermano. Entonces eso no solo estratégicamente sino en costos pues representa un gasto importante. Por ejemplo, en Costa Rica tuvieron un brote de pertusis en recién nacidos y ellos abatieron el brote vacunando únicamente a la madre en el posparto inmediato. El personal de salud es indudable que nosotros debemos de estar vacunados, no solo para protegernos nosotros, sino para evitar, porque está bien documentada la transmisión nosocomial de pertusis. La vacunación del adolescente en algunos países, sobre todo en países industrializados, pues se recomienda la vacunación del adolescente. Sin embargo, el impacto en la disminución de los casos en el menor de 3 meses no ha sido mayor al 5%. ¿Por qué? Porque el adolescente no es el único que transmite la enfermedad, la transmitimos los adultos. ¿Y por qué lo transmitimos? Porque nosotros hacemos cuadros atípicos. Podemos tener tos de 2 semanas o más de evolución. El 20% de los que vean con tos crónica, el 20% de lo que está reportado en la literatura y en México es secundaria a pertusis, o sea, las exacerbaciones de bronquitis crónica y todo, hasta el 20% son por pertusis. Y una estrategia que es la que hasta ahorita ha demostrado mayor costo-beneficio es la vacunación en la embarazada. Afortunadamente en México, a partir del 2012, se introduce en esquema rutinario de la mujer embarazada poner vacuna de pertusis. En la Secretaría de Salud decían que a partir de la semana 20 a la 36. En Estados Unidos los estudios, esa era la edad gestacional para el 2011, pero se ha visto que el mayor paso de anticuerpos, la mayor titulación, se alcanza cuando la madre tiene a partir de la semana 27ª, a partir de la semana 27. Entonces, recomendación, la mujer embarazada debe de recibir TDAP, tétanos, difteria y pertusis acelular a partir de la semana 27 de gestación. Se sabe que en términos generales, toxoide diftérico y tetánico, los niños mayores de 32 semanas después de la primera dosis tienen anticuerpos un poco más bajos que los niños de término, pero después de la tercera dosis se igualan con los de término. El niño menor de 32 semanas tiene comparativamente menor títulos de anticuerpo que el niño de término, pero finalmente los títulos son protectores. En relación a la vacuna de polio inactivada, no hay diferencias entre niños de término y prematuros con ninguno de los 3 serotipos. Para Haemophilus influenza, el niño prematuro sí produce menos titulación de anticuerpos contra Haemophilus influenza tipo B. Sin embargo, está en relación a la edad gestacional y al tipo de vacuna que se utilice, pero lo más importante es que aunque sean los títulos menores en comparación con el niño de término, están por arriba de 0.5, que son los considerados como protectores.
Una de las estrategias que pues favorece la vacunación y el cumplimiento, porque ahorita los niños reciben un montonal de piquetes, pues son las vacunas combinadas, ya sea la pentavalente o la hexavalente. Se ha visto que en relación a la edad gestacional, cuando el niño completa sus 3 dosis de penta o hexavalente, tiene títulos de antígenos similares a los que tiene el niño de término, y cuando se evalúa, estas vacunas se evalúan por el peso de 1.500 a 2 y menos de 1.500, después de la tercera dosis, también los títulos de anticuerpos son similares en ambos grupos. En conclusión, el niño prematuro sí tiene una menor cantidad de anticuerpos, habitualmente lo recupera dependiendo de la edad gestacional al terminar su esquema primario de vacunación, y para algunas vacunas es prácticamente similar. En relación a la vacuna contra neumococo, que en México se utiliza, en la gran parte del mundo, la de 13 valencias, pues los datos con la neumocóxica heptavalente indican que la seroconversión es muy similar. Uno de los problemas más importantes y que contribuyó a una disminución muy significativa de la mortalidad en nuestro país fue la introducción de la vacuna contra rotavirus. En particular, el recién nacido con una infección por rotavirus, de hecho hay vacunas que se han evaluado con cepas neonatales, porque parece que tiene el recién nacido un comportamiento no tan grave como niños mayores. Sin embargo, el prematuro no. El prematuro tiene riesgo de hospitalizarse igual que el niño mayorcito. Las vacunas contra rotavirus, la de monovalente o la pentavalente, son vacunas seguras y eficaces. Entonces, estos niños hay que vacunarlos una vez que se egresen. Otra de las vacunas, indudablemente, es la influenza, que en el recién nacido prematuro de bajo peso tiene, sobre todo con patología pulmonar, tiene una mortalidad hasta del 10%. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Porque está contraindicada la vacuna de la influenza en niños menores de 6 meses. ¿Cuáles son las estrategias? Pues que nos vacunemos todos contra influenza, empezando la época que ya nos toca a todos. Yo creo que ya la gran mayoría de aquí debemos de haber estado vacunados. Y la otra que es muy importante es la vacunación en la mujer embarazada. La vacuna contra influenza se puede aplicar en cualquier momento de la gestación, porque a veces le da miedo al ginecobstetra poner la vacuna en la madre porque piensan que puede acelerar el parto, tener un parto prematuro. De hecho, se ha observado que las madres que son vacunadas, primero, el embarazo es un factor de riesgo para morbilidad y mortalidad. Eso se vio en la pandemia del 2009. En segundo, se ha visto, en algunos estudios hay reportes de que las madres vacunadas contra influenza tienen menos riesgo de partos prematuros. Entonces, no le debemos de tener miedo. Donde hay más experiencia en el último trimestre, siempre se procura no aplicar, pero depende. Ahí la vacuna de influenza está directamente relacionado con la época del año y el número de meses que lleve de embarazo. Otra patología que es muy importante, sobre todo en el menor de 1 año, menor de 2 años, es el virus sincicial respiratorio, que tiene una mortalidad hasta del 2%. No hay vacuna contra rotavirus, contra virus sincicial. Están estos anticuerpos monoclonales, palivizumab, que disminuyen significativamente la hospitalización en niños con patología pulmonar crónica, disminuyen el ingreso a cuidados intensivos y disminuyen la duración de la ventilación. Está recomendada en niños que tienen menos de 29 semanas de edad gestacional en el primer año de la vida. Son 5 dosis a 15 miligramos por kilo todos los días por 5 dosis. En época de sincicial respiratorio, en el niño menor de 29
semanas, pero sin mayor de 29 semanas, pero sin patología pulmonar, no está recomendado. Está recomendado en todo el niño que tiene problema neuromuscular, que dificulte la expulsión el movimiento de las secreciones. Está indicado en el niño cardiópata con cardiopatía compleja, y no hay evidencia en el momento actual de que esté indicado en los niños con fibrosis quística ni niños con síndrome de Down. ¿Qué es lo importante como conclusiones? Que los prematuros, a diferencia de lo que pensamos y que posponemos la vacunación, es en donde más nos debemos de preocupar para que el niño para que se vacune a tiempo, tienen mayor susceptibilidad, desarrollan respuesta protectora contra la mayoría de los antígenos. La respuesta de anticuerpos es menor, pero ya comentamos que lo alcanza. El niño prematuro debe ser vacunado a la misma edad que el niño de término. ¿Cómo podemos contribuir nosotros? Educándonos, informándonos, difusión de la enfermedad. Es muy importante la aplicación de vacuna. Todas son importantes, pero rotavirus no se puede posponer porque el niño tiene mucho riesgo de adquirir la enfermedad, que era una causa. En México se morían 800 niños al año antes de la vacunación por rotavirus, porque se morían alrededor de 3,000 niños por diarrea al año. La vacunación en el embarazo contra pertusis y a la mujer embarazada, eso puede disminuir las posibilidades de que el niño adquiera la enfermedad antes de tener edad para ser vacunados. Y acuérdense siempre que cuando vamos a dar de alta a un niño, debe de irse con sus vacunas. Muchas gracias.